Hola, bienvenidos una vez más a AJ Urbex. Hoy estamos ante una nueva entrevista a alguien Especial, muy especial. muy especial. Esta vez nos salimos de nuestro rango Urbex, nos vamos a la zona de misterio, Sí, que lo englobemos ahí todo, que ahí entran muchas cosas. desde luego. Venimos de un viaje largo, Bueno, cortito, se hace corto. se nos ha hecho corto a nosotros, la pero verdad. intenso. Sí, la verdad es que sí, porque no hemos parado. Y pues de este viaje surge esta entrevista. Ya sabemos que a veces merece la pena salir fuera de nuestro sitio de confort. Desde luego. Todo Para- esto que conste y que quede claro que ha sido antes del toque de queda. Sí, bueno, a ver, seamos sinceros, el toque de queda nos pilló allí de pleno. Nos pilló, pero que no había. Pero que no había tantas Que restricciones. podíamos salir entre provincias, vamos. Exacto. Que se podía viajar. Lo de las provincias lo pusimos justamente cuando llegamos aquí, Sí. a nuestras casas. Fue casualidad. ¿Quién sabe? Es un misterio. Es un misterio. Pero bueno, de hecho, como estaba diciendo, a raíz de haber estado allí, haber conocido a una gran persona desde el primer día, desde el minuto 1, que estuvimos en Málaga, hay que decirlo, fue en Málaga, un vídeo que se viene larguito, una serie, Sí. que será lo que es la miniserie del viaje. Hay para rato, yo os lo digo, hay para mucho rato. Lo que nos dieron las baterías. Sí, es verdad, porque tuvimos problemas de baterías, así que eso es otro tema. Y allí conocimos a el entrevistado de hoy, que es? muchos, antes de nada, muchos lo conoceréis, porque si seguís el tema del Urbes y demás, imagino que también os gustará el tema del misterio, y con lo cual también habréis visto alguna que otra vez Cuarto Milenio, Y si no lo conocéis, para eso estamos aquí. para traeros la Entrevista. información. Pero tenemos a una parte perteneciente a Cuarto Milenio, un colaborador de la zona de Málaga, por supuesto, un grande en el misterio. También tenemos que agradecer que lo conocemos por Serón, Sí, de la Family Urbex, nuestro compañero. y si no hubiera sido por él, yo creo que Nada de esto hubiera no habría pasado surgido. muchas de estas cosas. O Así sea que gracias a Serón, conocimos a José Manuel Frías, colaborador de Cuarto Milenio, y estamos encantadísimos de tenerle aquí. No esperábamos que esto fuera a surgir, desde luego, nos pilló de imprevisto, pero así ha surgido, nosotros estamos súper contentos. fue un placer coincidir con ¿Con él él? en el viaje y hacer Lo pasamos en grande, una de sus ruta. rutas, y yo repetiría, yo creo que los dos repetiríamos Sí, sí. sin duda ninguna, Pero todas las rutas. y todas las rutas. Todas. Haríamos todas. Y yo creo que incluso repetiríamos unas cuantas veces más. O sea que ahora mismo vamos a dar paso a la entrevista de José Manuel Frías. Dentro vídeo. Bueno, y antes de ir con la presentación de nuestro entrevistado, José Manuel Frías, hay que decir que la entrevista No fue en persona. no fue en persona, Porque no hubo tiempo para nada hubo más. tiempo ni para hablar, ni para nada, porque teníamos que ver muchas más cosas. El único tiempo que tuvimos fue un ratito con él a solas Sí. en un sitio que ahora hablaremos de Claro, la entrevista. hablaremos, sí. No pudimos hacer nada más, luego todo fue a través de Por móvil. por móvil. Y lo hemos tenido que hacer a distancia. Pero como bueno, de momento todas nuestras entrevistas. sí. Pero que más adelante, cuando podamos volver a salir y a la nueva normalidad, ya cambiaremos un poquito más el formato y Si encontramos a la gente que seguro que sí. se mueva por aquí y que nosotros nos podamos mover fuera, entrevistaremos más cara a cara, que también nos gusta, aunque nos pone más nerviosos. Haremos un Me cara a gusta. cara con José Manuel, si él quiere. También hay pendiente otra entrevista cara a cara de otro compañero de Urbex, pero ya se irá dando, ya lo iremos diciendo. Así que queríamos dejaros esto claro, que Claro, luego antes de la presentación, siempre hay para quien le saca ahí la pilita de cualquier cosa.
dado ya por sentado la situación de que Y que la gente lo sepa. la gente ya lo sabe. Ahora sí, Ahora sí que vamos sí. con la presentación. Así es que, Dentro dentro vídeo. vídeo. Hola, muy buenas. José Hola. Manuel Frías. Muy buenas. Bienvenido a nuestro canal de AJ J. Urbex. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con vosotros. Sabéis que me encanta hablar de misterio, con lo cual agradezco muchísimo la invitación para participar en esta entrevista. Estamos encantados de tenerte aquí en nuestro canal y en nuestras entrevistas. Todo un placer conocerte. Desde luego, contigo lo pasamos genial, todo hay que decirlo, Sigo teniendo los pelos de punta, aunque no se vean. los dos. Y bueno, estamos encantados de entrevistarte, así que yo creo que vamos a ir ya con la primera pregunta. Sí. Bueno, la primera pregunta, que creo que todos estamos deseando saberla, ¿eh? ¿Cómo y cuándo comenzó toda esta andadura en el mundo del misterio, de investigaciones largas e intensas y de experiencias que no muchos han podido experimentar? ¿Y cuál fue el detonante para interesarte por el misterio? Se han dado en mi vida diferentes condicionantes que me han llevado a ser una persona dedicada en cuerpo y alma al mundo del misterio. Yo creo que nada es casualidad. En mi vida pues, se han producido, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, acontecimientos, vamos a decir, extraños, diferentes, sobrenaturales, que provocaron ya mi interés por el mundo del misterio. Pero eso se sumó, por supuesto, pues diferentes personajes que han sido muy importantes para mí, referentes como Jiménez del Oso, como Juanjo Benítez o Miguel Blanco y tantos otros, que ya hacían cuando yo era pequeño pues que empezara a interesarme o que me interesara todavía mucho más por este tipo de cuestiones. Y luego una experiencia que suelo contar siempre porque para mí marcó también un antes y un después. Yo cuando era muy pequeñito, con 8 o 9 años, a veces acompañaba a mi padre a la Universidad de Medicina, él es médico, iba allí por diferentes cuestiones. Y claro, en una ocasión me llevó a la sala de autopsias. Imaginaos un niño tan pequeño que de pronto entra en aquella sala, se empieza a encontrar lo que yo pensaba al principio que eran escombros, ¿no? Y eran fragmentos de cadáveres, brazos, piernas, torsos, ahí amontonados en un rincón. Luego ver esas enormes piscinas de formol con cadáveres flotando, o sea, era algo que me chocó muchísimo, y por supuesto las mesas de disección con los cuerpos encima, ¿no? Yo creo que aquello podría haber provocado o bien que me hubiera vuelto medio loco, o bien lo que realmente provocó, que empezara a hacerme muchas preguntas. Yo ya con esa edad me di cuenta de que la muerte existía, que ello fue un bombazo para mí, y que por lo tanto algún día yo estaría flotando en una de esas piscinas de formol o algunos de mis seres queridos, con lo cual empecé a hacerme preguntas, o me hice esas preguntas con mucho más ímpetu, ¿no? Sobre todo el asunto de si hay vida después de la muerte. Por eso me introduje en el mundo del misterio, sobre todo al principio, pues enfocado más a los fenómenos paranormales y a las casas encantadas, aunque luego me fui abriendo a diferentes temáticas. Pero yo creo que esos 3 condicionantes han sido los que han provocado pues que después de tantísimos años siga dedicado al mundo del misterio y siga interesado por todo este tipo de cuestiones. Al igual que todo, tiene sus pros y sus contras. De todas tus investigaciones, de todo lo que has vivido en el mundo del misterio, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este entorno? Lo que más me gusta del mundo del misterio es que te aporta una serie de datos, de estadísticas, de conocimientos, de experiencias, casi siempre experiencias ajenas, aquello que han vivido los demás, pero que te sirve pues para ir configurando en tu cabeza, en tu imaginación, pues un poco lo que podría ser lo que ocurre después de la muerte, si es que hay algo después de la muerte. O sea, no te ofrece el mundo del misterio pruebas concretas, no puedo demostrar, por ejemplo, que existe la vida después de la muerte, no hay una prueba fehaciente, pero sí sobre todo te va otorgando una intuición de lo que pueda haber al otro lado, ¿no? Yo me quedaría sobre todo con eso, ¿no? Ese ámbito maravilloso del mundo del misterio te permite sobre todo intuir. Lo que menos me gusta del mundo del misterio, pues no sería nada relacionado con el misterio en sí, posiblemente lo que fluctúa en torno al misterio. Por ejemplo, instituciones o ayuntamientos o lugares que se cierran en banda cuando quieres tocar este tipo de cuestiones, o incluso medios de comunicación que toman el misterio como un tema completamente secundario, poco importante, un tema tabú. Y luego también incluso la gente que quiere dedicarse al mundo del misterio por un motivo puramente de popularidad o incluso económico. Al misterio te tienes que dedicar porque te gusta, ¿no? Luego si te puedes dedicar a él profesionalmente y ganarte la vida como se la gana cualquiera en otro tipo de vocación, pues estupendo, ¿no? Pero
Yo creo que esas serían las cuestiones que menos me gustan del mundo del misterio. ¿Tienes alguna vivencia paranormal o no que aún no hayas contado y nos quieras contar ahora? Ahí sí hemos ido un poquito pillar. Dinos que sí, porfa. Si se puede contar, claro. Hombre, de pequeño, como antes te decía, me han pasado algunas cosas bastante interesantes. Sería demasiado largo de contar, pero sí puedo decirte que hay una cantera que se encuentra en la provincia de Málaga. Voy a dejar un poco en el anonimato el municipio concreto, pero en esa cantera sí viví experiencias extrañas cuando era muy pequeñito, tendría entre 8 y 13 años, ¿no? Fue una historia muy larga en el tiempo y en la que participaron muchas personas, muchos testigos. En esa cantera había fallecido un chaval, un trabajador, supuestamente por un accidente. Luego se comentó que había sido posiblemente un asesinato encubierto. Y allí fue posiblemente el sitio donde más experiencias viví, por lo menos en el que estuve viviendo experiencias durante un tiempo bastante extenso, ¿no? Durante 7, 8 o 9 años, como digo, con muchos otros testigos, apariciones de ese supuesto chaval, psicofonías, movimientos de objetos. Fue una experiencia que desde luego me marcó, ¿no? Otro de esos condicionantes para haberme dedicado al mundo del misterio, pero me han pasado muchas cosas. Otra de las experiencias llamativas que además me hizo entender que hay algo después de la muerte, que hay algo más allá de lo que vemos con los sentidos normales, fue la muerte de mi abuelo. O sea, cuando él fallece, él tenía un cáncer terminal. Yo, como era muy jovencito, a mí mis padres me dijeron que él estaba en el hospital por una diabetes, o sea, ya no estaba condicionado de ninguna manera. Yo pensaba que él iba a salir bien del hospital en cuestión de pocos días o de pocas semanas. Y una noche, estando durmiendo en la cama, de pronto me despierto muy agitado. Yo estaba allí solo en la habitación, me siento en el filo de la cama, notaba como que me faltaba el aire y de pronto noto detrás mía como si alguien me apretara en el hombro, exactamente lo mismo que hacía mi abuelo cuando yo iba a su casa. Me ponía a hacer los deberes en la mesa que él tenía allí en una habitación y él a veces venía por detrás y me apretaba con el dedo, con el pulgar, me apretaba así en el hombro, una especie de saludo, ¿no? Una marca de mi abuelo. Claro, cuando noto aquello pego un repullo, miro hacia atrás, evidentemente no había nadie, pero claro, llegué a pensar incluso que había sido un tirón en el hombro, ¿no? En el músculo, en un tendón, lo que fuera. El caso es que me echo a dormir y a la mañana siguiente me entero de que justo a la hora, o por lo menos la hora aproximada en la que yo había notado ese tirón, mi abuelo había fallecido. Nos dieron esa noticia bastante triste justo cuando amaneció. Y claro, yo me acordé de algo que me había dicho mi abuelo antes de morir, y como él sabía que me gustaba mucho el mundo del misterio, me comentó en una ocasión que el día que él falleciera, desde el otro lado me iba a mandar una señal, ¿no? Ahí entendí que la señal se había producido precisamente en el momento de la muerte. Son cuestiones que al final pues te van haciendo ahondar más en el mundo del misterio, porque te vas dando cuenta de que hay cosas que no cuadran por lo menos con el pensamiento, vamos a decir, más tradicional, de que no hay nada más allá de lo que vemos y que por supuesto al otro lado de la muerte no hay absolutamente nada, y este tipo de vivencias yo creo que te demuestran todo lo contrario. ¿Tienes pensado cuál será el próximo pueblo o ciudad que investigarás? Yo tengo muchos proyectos en mente, pero hay algo que me gustaría hacer y es una nueva ruta por todos los pueblos de la provincia de Málaga. Yo soy malagueño y aunque me he movido mucho por toda Andalucía, por Extremadura, otros lugares de España por supuesto también, Latinoamérica, Málaga ha sido siempre mi base de operaciones. Y hace muchos años hice un recorrido durante 4 años sistemático por todos los pueblos de Málaga. Eran 101 en aquel momento, ahora creo que son 103, y fui investigando historias de todo tipo. Saqué más de 1800 referencias de misterio solamente en la provincia. Pero evidentemente era muy joven en aquel entonces, tenía muchas, me imagino, deficiencias a la hora de investigar, me dejé muchos cabos sueltos y me encantaría, en cuanto se pueda, las circunstancias lo permitan, pues hacer de nuevo otro recorrido por todos los pueblos de Málaga para reinvestigar casos que igual investigué a medias, para atar esos cabos sueltos, y yo creo que sería una buena oportunidad para reencontrarme con aquellas historias que tanto me apasionaron en su momento. En el misterio, ¿te has encontrado más amigos o más enemigos?
Por suerte me he encontrado con más amigos, ¿no? Además, enemigos no hay muchos, o por lo menos enemigos que estén a la altura, ¿no? Yo creo que en esta vida puede ser incluso útil el tener un buen enemigo, pero no me he encontrado con muchos que estén a la altura de, no mía, sino del mundo del misterio, ¿no? Sobre todo son personas que intentan bombardear desde fuera este tipo de cuestiones y casi nunca lo consiguen, son 4 papanatas. Pero sí me he tropezado con muchos amigos. De hecho, siempre digo que el mundo del misterio es una excusa maravillosa para conocer gente estupenda y lugares fantásticos y una gastronomía maravillosa, con lo cual ya casi que el misterio pasa a un segundo plano, porque lo principal es el lado humano. Y he conocido ya no solamente amigos como tal, sino gente muy especial que están por ahí, cada uno en su lugar, que a veces lamentablemente los ves poco, pero que cada uno ha aportado también su granito de arena para que yo sea hoy día la persona que soy. Yo creo que al final todo aquello que nos vamos tropezando por el camino, sean personas o sean experiencias, te van cambiando, te van configurando, ¿no? Y por supuesto que han sido más amigos que enemigos. ¿Cómo surgió la idea de los libros de guías secretas de diferentes ciudades misteriosas? ¿Cómo te surgió esa idea de decir, voy a escribir un libro y voy a publicar todo lo misterioso que tiene esa ciudad o ese pueblo? Bueno, la idea ya estaba ahí y muchas editoriales han publicado lo que se conoce como libros guías, o sea, libros que te permiten conocer en profundidad una ciudad, una provincia o una región concreta. Y la editorial Almuzara había comenzado ya un proyecto de este tipo, un proyecto de guías secretas, y hombre, sabiendo que yo me había movido tanto por Andalucía y Extremadura, pues empezaron a pedirme publicaciones, a pedirme libros. Se han publicado de momento creo que en Málaga, Sevilla, Granada, Almería y Extremadura, ¿no? Y bueno, la verdad es que son libros que te permiten al lector, ¿no? El hacer luego sus recorridos por esos lugares en los que ha estado el investigador, ¿no? Con lo cual yo encantado, o sea, yo cuando escribo un libro no pienso en un libro guía, yo escribo un libro, si hago un libro sobre Sevilla es porque he investigado en Sevilla, reúno la información y la tengo ahí, luego son las editoriales las que configuran un poco la manera de llegar al público, ¿no? Pero esa idea de los libros guías ya estaba ahí y desde luego yo creo que resulta bastante útil para el amante del misterio. Para los que hemos tenido el placer de leer uno de tus libros, como es el de Málaga Misteriosa, He aquí. En nuestro caso, ¿qué lugar o historia te ha llegado a impactar más y por qué razón? Bueno, de todos mis libros, yo creo que evidentemente tendría que centrarme en Málaga para elegir una historia especial, porque es donde más experiencias he vivido, más casos he conocido. Y yo me quedaría ya no solo con una historia del libro Málaga Misteriosa, sino que en general también sería la misma historia. Yo siempre lo digo, para mí la cripta de los Gálvez en el pueblo de Machardillaya es el caso que si tuviera que hacer un top de los lugares más encantados, más mágicos de toda España, pues estaría seguramente en primer lugar o en segundo lugar. Es una historia que me apasiona, no solamente porque he vivido alguna que otra cosita vinculada con el mundo del misterio, aunque yo me muevo siempre a nivel periodístico, pero también porque es una historia redonda, es un caso, cuando digo caso redondo me refiero a que es una historia que tiene detrás un bagaje a nivel puramente histórico, la historia de la familia Gálvez y una promesa incumplida que se produjo en su momento en el siglo XVIII y luego se ha dado lugar pues a fenómenos paranormales pues que son bastante llamativos. Hay veces que te encuentras con un lugar muy siniestro donde ocurren fenómenos extraños, pero no hay una historia vinculante, o lugares donde ha habido historias curiosas, o accidentes, o asesinatos, historias muy luctuosas, pero no ocurren fenómenos extraños, y en la cripta digamos que la historia es completamente redonda. Por eso me quedaría con ella dentro del libro Málaga Misteriosa. ¿Y de entre todos tus libros? Yo creo que de todos mis libros también elegiría siempre La cripta de los Gálvez, por lo menos de momento, como una de las historias que más me han marcado. ¿Con cuál de las historias de tu libro Málaga Misteriosa te quedarías como favorita? Pues yo creo que esto se responde prácticamente ya con la respuesta a la pregunta anterior, porque de Málaga Misterioso, en casos muy llamativos, La cripta de los Gálvez sería el principal. Pero para no repetirme, existen otros casos que también son bastante curiosos y que me han marcado. Dentro de Málaga Misteriosa, más allá de ser el número 1, La cripta de los Gálvez,
estaría, por ejemplo, como historias que me apasionan, la Casa Cervantes de Vélez Málaga, la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria, ambos son lugares relacionados con fenómenos extraños, pero incluso también el ídolo de la fertilidad de Armargen, relacionado con la arqueología mágica, que es otro tema que me apasiona, ¿no? Esa piedra que parece que propicia los embarazos en mujeres a las que les cuesta quedarse en estado, ¿no? El mundo del misterio es mucho más amplio, no solamente son historias de fantasmas o de ovnis. ¿Cómo fue la decisión de hacer estas rutas impresionantes que sueles hacer? Como por ejemplo la del Cementerio Inglés de Málaga. Ruta que recomendamos, por supuesto, completamente. Es la ruta que hicimos. Es la que hicimos, que es la que hemos hablado antes de presentar a José Manuel Frías. Lo conocimos ahí. Y tenemos que decir que quedamos totalmente enamorados tanto del lugar como de las historias. Además es que las cuenta que te ponen los pelos de punta. Y el cementerio es brutal. Impresionante. Así que ahí dejo la pregunta. ¿Cómo fue la decisión de hacer estas rutas? Bueno, el asunto de la ruta surgió de una manera bastante curiosa, porque esto tendríamos que remontarnos para ver un poquito el origen, pues a la publicación de mi primer libro, Misterios del Sur. O sea, fui publicando diferentes libros en los últimos 15 años, pero sí recuerdo que al principio venían personas que habían leído mis libros, a mis presentaciones de libros, a mis conferencias, y me decían: me ha gustado mucho Misterios del Sur, o me ha gustado mucho Málaga Misteriosa, pero me gustaría, sobre todo, que esas historias me las contaras tú como investigador desde los lugares donde ocurrieron. Ahí se despertó esa inquietud por hacer rutas, ahí se encendió esa bombillita, ¿no? Y empecé a hacer rutas que prácticamente lo que hacen es coger al escritor del libro, ponerlo en la calle y que el escritor te cuente aquello que ha ocurrido en diferentes lugares, pero desde esos lugares, ¿no? Y desde entonces he diseñado 14 o 15 rutas en la provincia de Málaga. En Granada también he estado haciendo rutas y la gente lo disfruta mucho, ¿no? Yo creo que no se vive igual leyendo un libro, que es muy interesante, o viendo un documental, que también lo es, a estar en la calle con aquella persona que ha investigado el caso y estás prácticamente palpando el misterio. De esa manera nacieron las ideas de estas rutas misteriosas, de las cuales pues yo creo que en Málaga, la Málaga Misteriosa y Cementerio Inglés serían un poco las que más me gustan a nivel personal, aunque evidentemente tengo rutas que combinan también el misterio con la historia desconocida, con la arqueología mágica, con el mundo del crimen. Tengo un poco pues un plantel de rutas de todo tipo de temáticas dentro de lo que englobaría, ¿no?, el mundo de los enigmas. ¿En alguna de tus rutas te ha ocurrido algo fuera de lo normal? Personalmente no, porque además son rutas casi siempre muy informativas. El 95% de esas rutas son a pie de calle, o sea, se hacen en la calle, hay iluminación, hay gente, no son en lugares extraños ni lugares cerrados, salvo por ejemplo la ruta del Cementerio Inglés, que sí es una ruta donde a mí nunca me ha pasado nada, pero sí personas que, sobre todo en el recinto originario de ese cementerio, aseguran haber vivido percepciones extrañas, notar que les tiran de la ropa o que les tocan, o escuchar un murmullo al oído, un susurro, o incluso notar una sensación de opresión o de bajón, ¿no? De pronto se sienten casi sin energía. Y eso ha ocurrido, hay veces que he tenido que paralizar la ruta y bajar para abrirle el portón a alguna persona que me ha dicho que no podía aguantar la presión y que se quería marchar, ¿no? Pero fuera de eso no, en el resto de las rutas nada, y a mí nunca, ¿no? Pero bueno, yo también estoy entretenido contando las historias, no estoy precisamente pendiente de lo que ocurre a mi alrededor, y casi todas son en mitad de la calle, ¿no? Son en diferentes municipios, ciudades, y por lo tanto y es muy difícil percibir lo imposible, incluso aunque se produjera. Como ya sabemos todos, o la mayoría, eres colaborador en Cuarto Milenio. ¿Cómo fue el empezar a colaborar con Iker Jiménez y Carmen Porter junto con más expertos y colaboradores? Cuarto Milenio ha sido para mí un gran escaparate, es un programa evidentemente que lo ve muchísima gente amante del mundo del misterio, y por lo tanto te sirve para llegar a ese público que luego a la vez te empieza a seguir, ¿no?, en redes sociales y por medio de tus publicaciones. Y fue una suerte, la verdad es que cuando participé por primera vez en Cuarto Milenio como colaborador presentando diferentes historias, creo que fue hace ya, pues no sé, 12, 13, 14 años, y desde entonces todas las temporadas suelo presentar alguna historia. Es una forma de llegar a la gente y para mí es un placer, porque considero que Cuarto Milenio es el programa, yo creo que más serio a la hora de tocar este tipo de cuestiones. Hay muchos otros, sobre todo de radio, ¿no? En televisión, Cuarto Milenio
prácticamente no tiene competencia. En radio, ahora que no existe Milenio 3, hay muchos podcasts, muchos programas que tocan el misterio de manera seria, los hay que no. Pero Cuarto Milenio, en formato televisivo, al igual que lo había sido también en formato radio, yo creo que lo que hace es ofrecer información de aquello que ocurre o que cuentan los testigos que han vivido al público, al telespectador, y que cada uno llegue a la conclusión que tenga que llegar, o sea, el presentador, y que Jiménez no intenta convencerte de nada, ¿no? Yo creo que esa es un poco la manera más sana de enfocar este tipo de cuestiones en los medios de comunicación, con lo cual para mí es un placer el participar en un programa de ese nivel. Bueno, hace muy poco vimos en el programa cómo hacíais un aislamiento en el impresionante castillo Hotel de Monda, donde se te aisló en esa terrorífica y fría mazmorra en la que al parecer algo sentiste. Cuéntanos un poco, ¿qué sentiste y qué os ocurrió allí? Porque después pudimos ver cómo Clara pasaba la noche en la habitación 202 de ese castillo, y ahí supuestamente es donde ocurren todos los fenómenos paranormales. Cuéntanos un poco cómo funciona aquello, qué ocurrió, qué sentisteis. Fue una experiencia curiosa porque era la primera vez que practicaba un aislamiento. Además, a pesar de que la habitación en la que estaba hoy día es una especie de almacén, y saber que había sido una mazmorra fue una impresión curiosa. Pero no sentí gran cosa, no noté pues nada fuera de lo normal, en el sentido de, no sé, algo que me tocara o ver algo delante de mí, alguna luz, un chispazo, como han vivido otras personas que han hecho aislamiento. Pero sí es cierto que noté una corriente de aire que no tiene explicación, de aire muy frío. Era como si detrás mí abrieran una nevera y de pronto me vino ese frío muy intenso, ¿no? Fue bastante curioso, pero en todo caso estamos hablando de un hotel, este Hotel Castillo de Monda, este antiguo castillo donde mucha gente ha vivido lo imposible. Clara Tahoces esa noche se estuvo grabando mientras dormía, y es verdad que le ocurrió algo que ella dice que no le ha pasado nunca, ¿no? Que es tener esa sensación, o aparentemente tener esa sensación, por lo que se ve en el vídeo, como si algo se abalanzara sobre ella y ella estuviera quitándoselo de encima. Pero es un lugar donde mucha gente ha visto la figura de la hija de un antiguo alcaide que falleció de pena, precisamente en la habitación donde ocurren hoy día los fenómenos, que era supuestamente su habitación hace varios siglos, y se sigue apareciendo por allí. Mucha gente ha visto su figura vestida de blanco en diferentes lugares de este antiguo castillo. Después de alguna investigación o aislamiento, antes de llegar a casa, durante el camino, o al llegar a casa, ¿te ha ocurrido algo? ¿Has visto algún fenómeno? ¿Has tenido pesadillas por las noches? ¿O algún suceso paranormal? Yo he tenido la suerte de no llevarme nunca nada a casa. De hecho, yo me dedico, como antes te decía, al ámbito del misterio periodístico. No suelo estar de noche en sitios extraños viviendo experiencias raras ni poniendo aparataje. Hay otros compañeros que sí se dedican a ese ámbito. Yo voy más de día a los lugares a entrevistar a la gente. Pero en todo caso yo creo que no te sueles llevar nada encima, que eso es algo que sobre todo forma parte de la sugestión de la gente. Tú estás de noche en un lugar donde ocurren fenómenos extraños, igual luego tienes la impresión de que algo se ha venido contigo y posiblemente lo que vivas o lo que crees que vives es producto de tu imaginación. O sea, no creo que te lleves nada encima, ¿no? Con lo cual no me ha pasado nada extraño. Pesadillas tampoco he tenido. Sí es cierto que a veces he podido llegar más sugestionado con esas historias y tener esa inquietud o dormir con cierta inquietud, pero yo creo que eso es normal, ¿no? El miedo forma parte de ese sistema de alarma del ser humano ante lo desconocido. ¿Y qué hay más desconocido que el mundo del misterio? ¿Cuáles son tus planes de futuro en el misterio? Si se puede saber. Planes tengo muchos, sobre todo a nivel literario. Quiero seguir escribiendo libros guías, quiero seguir escribiendo incluso el ámbito de ficción. O sea, muy poca gente sabe que yo empecé a nivel literario en el ámbito de la ficción. Con 8 años escribí mi primer librito, una novela malísima, pero luego a partir de ahí seguí escribiendo y me gusta mucho la ficción, sobre todo los relatos de terror. Suelo escribir muchos relatos. Hace poco publiqué un libro que se llama La cosa oscura, una recopilación de 40 o 50 relatos relacionados con el mundo del terror o el terror psicológico. Así que los planes de futuro son sobre todo a nivel literario, y luego también el hecho de poder recorrer, como antes te decía, todos los pueblos de Málaga de nuevo, pues intentando recopilar historias, misterios y también leyendas y tradiciones que están
a punto de desaparecer, que están perdiéndose de esa memoria popular y que cuando lo pones por escrito, por lo menos lo dejas ahí plasmado en negro sobre blanco. Así que sobre todo, salir a investigar en cuanto pueda, esa investigación rural que a mí me encanta, esa investigación de casos que, como te decía, están a punto de desaparecer, y sobre todo seguir escribiendo. Escribir es algo que me apasiona, es posiblemente el formato en el que más cómodo me siento. Bueno, y una pregunta entre comillas personal. No es personal, va dirigida a todas aquellas personas que nos estén viendo. ¿Le recomendarías a todas las personas que abrieran un poco más la mente y abriesen las puertas a este mundo tan fantástico como es el del misterio? Claro que sí, yo creo que el misterio te cambia como persona, porque cuando eres consciente de que puede haber algo más allá de la muerte, yo creo que te das cuenta de que lo que haces aquí en vida cuenta para el otro lado, con lo cual en cierto modo te hace mejor persona. Intentas pasar por la vida pues fastidiando al menor número de personas posible, pero luego te hace también una persona más confiada, ¿no? Entiendes que si esto está planeado, hay veces que te tropiezas en la vida con cosas que tú piensas que es simple casualidad y que posiblemente son piezas que están ahí puestas para de alguna forma ir guiándote por el camino que tienes marcado, ¿no? Cuando vienes al mundo, ¿no? Así que te hace más confiado, te hace mejor persona, y luego además que es interesantísimo, ¿no? No cabe duda de que ocurren cosas extrañas, y yo creo que la mentalidad más científica es aquella que quiere abordar ese tipo de misterios, y por lo tanto yo creo que dedicarnos al mundo de los enigmas es ser un poco la vanguardia de la ciencia. Son cuestiones que muchos científicos dejan de lado porque piensan que no son interesantes, pero nosotros las abordamos porque entiendo que de alguna forma en un futuro la ciencia también contemplará en el mundo del misterio la posibilidad de que existe incluso vida después de la muerte. No sé si se demostrará alguna vez a nivel científico, pero de momento somos nosotros los que estamos un poquito ahí a la vanguardia, ¿no? Cuestionando este tipo de temas, ¿no? Yo creo que dejar la mente abierta a todo es la manera más sana de abordar la vida y de abordar, por supuesto, el mundo del misterio. Y la última pregunta para terminar la entrevista, pero no es el final. Chan, 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 chan. ¿Darías algún consejo a aquellos y aquellas que se adentran ahora en el mundo del misterio? Y la última, que es, ¿darías algún consejo a aquellos y aquellas que se adentran ahora en el misterio? Yo creo que el mayor consejo que puedo dar es que el investigador, aunque lleve poco tiempo en el mundo del misterio, pero desde el momento en el que quiere dedicarte al misterio, yo creo que ya te conviertes en investigador con mayor o menor experiencia, pero sería sobre todo no esperar únicamente a que lleguen las historias a ti. Muchas veces el investigador espera a enterarse de que en tal sitio ha ocurrido algo y entonces va a ese lugar. Y eso está muy bien, o sea, cuando te enteras de que algo ha pasado, vas a ese sitio. Es posible que te tropieces con 40 investigadores más y sea todo un poco caótico. De hecho, yo cuando me entero de que ha ocurrido un fenómeno extraño muy llamativo y que aquello está lleno de curiosos y de investigadores, suelo dejar pasar el tiempo, pero a veces incluso 1 año, 2 años, 5 años, y entonces es cuando investigo el caso, un poco a todo lo pasado, pero cuando lo investigo con más tranquilidad. Pero sobre todo mi recomendación, no esperar a que te lleguen historias de misterio, salir a la deriva a buscarlos. Puede parecer una tontería, igual tú piensas, bueno, ¿para qué voy a ir a tal pueblecito, a tal ciudad, si no sé nada que haya ocurrido allí, si no me he enterado de nada? Pues de esa manera es como hice ese recorrido durante 4 años en todos los pueblos de Málaga, sin saber nada de nada. Iba a la deriva, pueblo por pueblo, durante esos 4 años, y saqué 1800 referencias, de ellas cientos de historias muy, vamos a decir, complejas, ¿no? Con mucho material y con muchas historias y con muchos testigos, y todo fue saliendo a la deriva. Y yo recomiendo que la gente lo haga también, que los jóvenes investigadores también salgan a buscar cosas y a preguntar a la gente mayor y a documentalistas y a historiadores, y sobre todo a la gente mayor, es la que más alberga ese tipo de conocimientos del pasado, ¿no? Y esa sería mi principal recomendación, porque es lo que vengo haciendo desde hace muchísimos años, casi 25 que llevo ya dedicado al mundo del misterio. Bueno, y después de estas preguntas, que no han sido pocas, pero Intensas también. pero muy intensas. Igual que sus rutas. Sí. Bueno, no tanto. La verdad es que tus rutas es que son impresionantes. Vamos a hacer una especie de juego. ¿Tenéis? A lo mejor quienes nos están viendo está un poco liado, pero ahora cuando lo vayamos haciendo lo entenderéis. Empezamos con La primera palabra. la primera palabra. Misterio.
Pasión, necesidad. Cementerio inglés. Lugar mágico. Málaga. Mi base de operaciones. Fenómenos paranormales. Evidencias del otro lado. Cementerio de San Miguel. Lugar siniestro. 3 golpes. Puerta o ventana al otro lado. Cripta de los Galvez. Historia. Sería un poco historia detrás del misterio. Cueva del Suizo. Cueva del Suizo. Lugar de poder. Cuarto milenio. Escaparate, compartido. Cortijo jurado. Bueno, cortijo jurado. Caso de juventud. Fue mi primer caso de juventud. Tus fieles seguidores. Oxígeno. Axarquía. Axarquía. Comarca mágica. Una historia. ¿Qué te elijas? ¿Con cuál te quedarías? Cripta de los Galvez. Una experiencia. También cripta de los Galvez. Una ruta. Una ruta. Cementerio inglés. Uno de tus libros. ¿Cuál crees que te llama más la atención? ¿Y cuál te gusta más? Posiblemente Málaga misteriosa. Bueno, y damos por concluida la entrevista con nuestro entrevistado de hoy, José Manuel Frías. Todo un placer, todo un honor. Pues ha sido un placer el estar con vosotros hablando de misterio y ya sabéis que estoy aquí para lo que os haga falta. Un fuerte abrazo. Ha sido un auténtico placer haber pasado aquel momento contigo en el cementerio inglés. Fue un lujazo, sobre todo también el trocito que estuvimos con él. Sí, lo de la dama blanca no se le olvida a ella, ni a mí tampoco. La dama blanca. La dama blanca. Bueno, la mujer que iba vestida de blanco. La dama blanca. La nombraba así. Es que no me acuerdo Y exactamente. no vamos a dar más Estoy con pistas muchas cosas. porque el que quiera que Tiene vaya que ir. y haga la ruta, que lo Que merece. Merece mucho la pena. Y todo ese tiempo que estuvimos con él aprendimos muchísimo. Y siempre que vayamos, ten claro que vamos a ir a hacer una de tus rutas. Sea repetida o no, da igual. Pero Iremos. nosotros encantados. Y igual que estamos encantados de haberte tenido aquí, que esperamos tenerte todas las veces que quieras. Gracias por compartir un ratito con nosotros. Gracias por contarnos todas esas historias magníficas, por enseñarnos Un poquito más. más, que bueno, de poquito se queda corto, es mucho lo que hemos aprendido contigo y queremos aprender mucho más y ir a hacer más rutas Todo. aparte de las que ya tienes. Ojalá esta... Pero siempre, aparte de leerlas en tu libro, nos gustaría hacerlas del libro, pero contigo. Ahí lo dejamos. Nos faltan horas Sí, y días. vamos a tener que hacer un viaje largo. Bueno, poco a poco y valdrá la pena. Y si José Manuel nos quiere aguantar Exacto. Eso depende de él un también. poco más. Muchas gracias por todo. Por todo y Te deseamos lo mejor. Que sigas con muchísimos años más en el misterio y que nosotros lo veamos y sigamos aprendiendo de ti. lo podamos contar. Así que hasta aquí el pro- vídeo de hoy, sí, la entrevista. La entrevista de hoy. Bueno, y antes de finalizar, tenemos que dar las gracias a unos compañeros que han estado con nosotros durante el viaje, como es... Principalmente el que más tiempo ha estado con nosotros, porque ha estado todos Sí. los días del viaje Exactamente. con nosotros, Que es nuestro compañero Serón. que nos hizo de guía completamente, y con su novia Jessie. Sí. Estuvimos encantados de estar Encantados con los ellos. dos, súper muy buenas personas Y nos hicieron de guías, pero vamos, y muy espectacular. buenas historias hay por ahí.
también aprendimos de Serón, la verdad. También, sin enrollarnos mucho, Es que hemos estado con muchas personas allí, Claro. entonces pues a todas se merecen su momento. exactamente. Tenemos que dar las gracias también A a los todo, compis a de todo el guía. equipo de Guía Urbex, que son Porque unos fenómenos. Gracias a ellos estuvimos en un lugar increíble, Descubrimos un lugar que no se puede nombrar todavía, en el que ellos han estado, todo hay que decirlo, obviamente habían estado. Bueno, 2 lugares, uno misterioso, pero el otro estaba chulo. Ahí lo he dejado. ¡Ea! Estuvo genial, aunque estuvimos muy poquito tiempo con ellos por el tema del toque de queda, pero el momento con ellos fue brutal. Y Sin también palabras. muchas gracias a Edu, A Edu de EMIP, ese fue esporádico, o sea, salió en el momento. vino, fue brutal y se fue. No hay más. No nos esperábamos ese día. También, al Encontrarnos final, con pues tuvimos un poco de prisa por lo del toque de queda, no pudimos terminar una Como investigación que teníamos, que empezamos a medias con él. Se nos quedaron cosas en el tintero Nos también. quedaron cosas y yo tenía que conducir, estábamos a kilómetros del apartamento y todo y Fue un lío, y había fue un que lío. irse. Pero que gracias Edu y Guía, Serón, José Manuel Frías, gracias a todos y todos los que estáis viendo este vídeo, si os ha gustado, darle un buen like, muchos likes, un buen like. que se lo merecen sobre todo todos ellos Todos por el ellos. trabajo que se han llevado en este viaje con nosotros. Suscribiros, por favor, si no lo estáis. Y yo creo que nos vemos en el siguiente capítulo, porque... Sí, pero dejad los comentarios. Los Sí. comentarios sin falta. Sí, ideas, cosas. Eso, cosas, islas de ideas. cosas ¿Dónde nos que querríais ver? ¿O dónde pensáis que hemos estado con el equipo de guía? O con Serón, porque con Serón visitamos Bastantes, muchos varios sitios, sitios. muchísimos sitios. Aparte de Santa Tecla, Y los iréis viendo por el canal. exactamente. Así que Poco a poco lo iréis viendo todo. Pero con poco a poco. paciencia, porque también nosotros necesitamos nuestro tiempo. Sí, Tenemos vida. tenemos que emparejar, organizar. Organizar la próxima vez que vamos a ir a Málaga, que ya lo tenemos ahí pensado. Así que dejad vuestros comentarios de a ver dónde creéis que hemos estado con cada uno de ellos y a ver quién acierta. Hagan sus apuestas, Aquí abajo. darle eso, muchísimos likes, que ellos sobre todo se lo merecen por el currazo y el tiempo que estuvieron con nosotros. Aparte de que nosotros nos desplazásemos, también ellos sacaron su tiempo debajo de las piedras para estar con nosotros, porque también ellos tenían sus cosas. Y nosotros para poder ir, porque lo organizamos 5 veces y a la quinta o sexta Sí, creo ya, después de aplazar unas 4 o 5 veces, conseguimos ir. por motivos personales, pues De hecho, cuando pudimos ir. estábamos llegando a Málaga, es más, cuando bajamos del coche, entonces fue cuando dijimos, estamos en Málaga. Yo y sigo, no nos sin, lo creíamos. yo sigo sin creérmelo. Ha sido una pasada, de verdad, volveremos a repetir el viaje. Seguiremos quedando con los compis y con los que se nos quedaron que no pudimos Sí, quedar con la ellos por verdad falta es de que tiempo. Faltaba. Y iremos trayéndoos todo lo que podamos conforme vayamos pudiendo. Así que gracias por estar ahí un vídeo más. Y nos vemos Apoyando. en el próximo. Vídeo del canal. Sí. ¡Chao! Chao. Adiós.